Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre conectados con la página de Gafa TV Ecuador. Nos pueden ver, por supuesto, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web www.gafatv.com. Como todas las tardes, nosotros tenemos una invitada en nuestro programa. Esta vez nos acompaña Luz Helena Coloma. Ella es concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a hablar sobre la pandemia y la corrupción que lamentablemente nos azota a nuestra ciudad y a nuestro país. Como todas las tardes nos acompaña nuestro compañero Fernando García para la entrevista. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen a través de Gafa TV Ecuador en el país y en el mundo. Y saludamos cordialmente a la concejala Luz Helena Coloma. Con ella vamos a conversar esta tarde sobre la ciudad de Quito y los problemas que le aquejan. Luz Helena, muchas gracias por aceptar este diálogo. Quito buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Luz Helena, Quito está pasando estos 6 días de semáforo amarillo entre la incertidumbre, la preocupación, la duda y el miedo. Han aumentado el número de contagios, de muertos y los hospitales de Quito, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, están colapsados. Usted como concejala, ¿qué versión tiene y cuál es la realidad a estas alturas? Sí, yo no diría colapsados, porque eso significaría que ya no hay atención. Lo que han tenido que hacer es ir creciendo, digamos, e incorporando nuevas camas en UCSIS. Me parece que el Pablo Arturo Suárez incorporaba 34 nuevas camas. Ayer estuve en el Bicentenario, que va a poner a funcionar, espero que pronto, 25 nuevas camas con unidades ventilatorias. Así me lo confirmó el administrador de ese centro, que espero que así sea. La idea es que sea de apoyo. Yo creo que los hospitales de Quito están trabajando en el límite. El fin de semana yo hice una averiguación directa. Las camas UCSI de 2 hospitales importantes privados, que eran UCSI para COVID, estaban al límite llenas. Sin embargo, habían 12 plazas disponibles en las unidades públicas. Esto es dinámico. Entran personas, salen de la atención, se vuelve a necesitar. Sin duda, estamos viendo un pico en las atenciones hospitalarias y muchas de esas o un porcentaje de esas requieren atención de cuidados intensivos, por lo que estamos en ese tope. Hay que hacer notar una cosa: los contagios que estamos, o los hechos mirando ahora, no son de los contagios que se pueden haber producido el miércoles pasado en el que se cambió de semáforo. Son contagios que venían desde antes, porque el virus toma un tiempo, digamos, en incubarse y en desarrollar la enfermedad, entre aproximadamente 6 días o más, por lo que estamos mirando los contagios de esas salidas más desordenadas, ¿no es cierto?, que se empezaron a dar antes del paso del semáforo amarillo. Ahora. Sí, o sea, los contagios y las muertes vienen a ser una especie de... El virus se mueve con las personas. En todo caso, los contagios y las muertes vienen a ser un poco de los rezagos de los contagios anteriores, ¿verdad? Esa es la idea. Pero todavía persisten las contradicciones entre el Ministerio de Salud, que dice que... ¿Me escucha, Luz Helena? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya decía que existen esas contradicciones, mientras el ministro de Salud, el doctor Ceballos, dice que la pandemia en Quito llegó a su pico a fines de abril, ¿verdad? A fines de abril. Hay otros médicos, hay otros epidemiólogos que consideran que no es cierto, que no estamos todavía en el pico, que estamos esperando que llegue al pico para ver si la curva se aplana. Hasta tanto ¿Está Quito preparada para una eventual zozobra en los contagios, en las muertes?
A ver, yo creo que ninguna ciudad del mundo ha estado preparada. Quito está preparada, por ejemplo, en el tema de muertes para manipular, para trasladar, para recoger 170 cuerpos diarios. Esperemos que esa cifra no llegue. No hemos llegado ni de cerca a esa cifra y esperemos que esta no llegue. Lo que a mí me han informado los científicos es que Quito no tendrá un pico explosivo o no lo ha tenido hasta el momento como lo tuvo Guayaquil. Lo que tenemos es una alza del número de contagios, un incremento que tuvo sus picos, como ha dicho el señor ministro, hacia fines de abril, y que estaríamos en una especie de meseta, en una cumbre, digamos, plana, porque la curva sin duda se aplanó y podemos sostenernos ahí durante algún tiempo. No es comparable con la situación que tuvo Guayaquil, no es comparable con ese... hay que tomar en cuenta que Guayaquil llegó a tener 600 fallecidos en un día. Nosotros no hemos llegado ni de cerca a esa cifra. Me parece que en el mes de mayo, el número más alto de fallecidos por día fue alrededor de 50. No tengo el dato exacto. Pero ahora es 84, ahora es 84, dicen. Ya. Ahí ha habido un incremento, pero no es un incremento comparable a lo sucedido en Guayaquil, para nada. Digamos, la evolución de la epidemia te hace suponer que vas a tener momentos en los que las unidades de salud van a estar en su límite, van a estar saturadas. Hago notar que el Centro Bicentenario tiene 370 camas con disponibilidad de oxígeno, que me parece a mí que por una falta de coordinación efectiva hasta ahora y una falta de médicos especialistas ahí que tienen que contratarse ya, podríamos estar descongestionando el sistema hospitalario público con ayudas de oxígeno. Hay 22 de 370 camas ocupadas. Entonces, no podemos hablar de colapso, porque toda la capacidad también privada del sistema no está colapsada. Podemos hablar de una situación que está al límite y podemos hablar sobre todo de la necesidad del autocuidado, de no bajar la guardia, de evitar las aglomeraciones, de lavarse las manos y de usar mascarilla, lo que ya sabemos. En todo caso, se justifica a 6 días de haber cambiado de semáforo, con los datos que pueden haber de la economía. No tengo datos de los últimos 6 días en la economía, pero es claro que esta se ha reactivado. Se estima que el 60% de los negocios están operativos. Sabemos que la gente tiene necesidad desesperada de trabajar. Creo que la ciudad no podía permitirse el estar en este simulacro de rojo con una apertura desordenada, sin protocolos de bioseguridad y la gente abriendo casi que clandestinamente sus negocios. Considero que es preferible y es importante saber que tenemos que reactivarnos económicamente, que tenemos que vivir con este virus y que tenemos que tomar las medidas de seguridad importantes en el transporte público, en cada uno de los comercios, en nuestra actividad diaria. A veces vemos que no hay ese cumplimiento. El domingo veía yo que habían, digamos, cuando es un día de no circulación, que había familias que salían de paseo como si nada estaría sucediendo, y eso no creo que es la actitud más adecuada. Veo también el uso de mascarilla bastante difundido, bastante utilizado en el espacio público exterior, y eso es importante, esa medida es importante. Confinarse de manera estricta más de 78 días, me parece que no es viable económicamente. Las recomendaciones de la propia OMS no toman en cuenta realidades particulares como la informalidad en la ciudad de Quito. Simplemente es así, tiene que salir y ya salió. Estamos conversando esta tarde con la concejala Luz Helena Coloma. Luz Helena, en todo caso, hubo presiones del sector productivo para que se abriese, se cambiase, mejor dicho, de color el semáforo. Y hubo también criterios de médicos, de científicos que decían que hay que un poquito prolongar, más o menos hasta unos 15 días. En todo caso, en 15 días ha dicho el alcalde que se evaluará
con médicos, con personas que conocen el tema, para ver si se prosigue a ratos, no sé, para pasar ya al semáforo verde. Pero en todo caso, este momento el transporte es el lugar más complicado de la congestión, porque se ha visto buses con cantidad de usuarios sin hacer el distanciamiento, sin ponerse la mascarilla. Porque al fin y al cabo, eso de la trilogía, lavarse las manos, la mascarilla y el distanciamiento, es ideal, pero en la realidad no se cumple y viene a parecer como una especie, sálvese el que pueda, Luz Helena. No creo, discrepo con su criterio, no creo que sea certero decir esto no se cumple. Hay quienes no lo cumplen y no creo certero tampoco decir el sálvese quien pueda. Pero sí depende de cada uno el salvarse y el tomar las medidas. ¿Quién entonces nos va a salvar? Me pregunto yo. ¿Necesitamos que un agente de la Policía Metropolitana esté al lado de cada ciudadano? ¿Necesitamos que las autoridades estén al lado de cada ciudadano? Creo que es importante intensificar la educación sobre el tema y la comunicación sobre el tema. Pero sí, la responsabilidad de salvarse es de cada uno. Es de cada uno. Eso es así. Si uno no cumple los protocolos de seguridad, si uno no usa la mascarilla, si uno hace fiestas porque cree que con él no es el COVID, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que asumir las responsabilidades de eso. Y sí hay gente que ha actuado así, por supuesto, en condominios, en espacios donde cohabita alguna gente, hagamos una fiesta y abajo el COVID y hagamos lo que nos dé la gana. Bueno, asuman las consecuencias de eso. Estamos viviendo una realidad sanitaria complicada en la que sin duda el comportamiento de cada uno de acatamiento de esas 3 disposiciones bastante simples es importante para salvar la vida y para sobre todo evitar que las personas más vulnerables se contagien. Entonces, yo no creo que sálvese quien pueda, yo creo que es asuma la responsabilidad cada uno como debe ser, porque en otras ciudades del mundo que han ido desconfinándose, no es que, es culpa de la autoridad, es culpa del policía, es culpa de otro el que yo no haya usado mi mascarilla o que yo no haya tomado la responsabilidad que debo tomar. Creo que tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades ciudadanas. Es una corresponsabilidad, ese es el término adecuado. Absolutamente. En este caso. Luz Helena, en todo caso, ¿cómo está el asunto de los mercados, por decir algo? Los mercados, sabemos que es afluencia de público. ¿Cómo está el centro histórico con los vendedores ambulantes? ¿Cuáles son las medidas que se está tomando en realidad y ejecutando con los sectores donde ellos salen a trabajar porque necesitan vivir del día a día y estuvieron reprimidos cerca de 3 meses y a recuperarse un poco de sus deudas o de su pobreza? ¿Cuál es así, eso es lo que yo decía al principio, y esa población ya se salió y es muy difícil contenerla. No estuvieron 3 meses confinados, estuvieron confinados yo diría que 40 o 30 y algo días de manera más estricta, y luego empezó ya este desborde justamente por lo que usted anota. Los mercados están, digamos, con atención de medidas sanitarias, con vigilancia especial, digamos, más puntual ahí, porque sin duda son focos de mayor sensibilidad. Ahí también hay que apelar a la corresponsabilidad. Creo que sí, pruebas PCR, justamente hoy en consejo se hacía ese pedido y ese reclamo. Hay que empezar a tomar pruebas ahí, hay que empezar a tomar mayores pruebas para tener mejor información estadística en los parroquias y barrios donde hay más nivel de contagio, que se sabe cuáles son. Es importante hacerlo. Yo leí ahora un artículo sobre Vietnam. Vietnam tiene 0 muertes de COVID y tiene una población el triple que la del Ecuador siquiera. ¿Y sabe cuál fue la estrategia ahí? Tests, o sea, pruebas y confinamiento obligatorio, ni siquiera selectivo, es decir, tocaban su puerta, sabían que usted se había hecho una prueba y que usted era positivo, señor, venga para acá, le confinamos, se encierra, quiera o no. Bueno, se nos cortó. Hasta antiderechos es la que funcionó en Vietnam, por ejemplo. Teniendo, me parece que 600 o 700 contagios, tienen 0 mortalidad. Entonces, depende también de los modelos de actuación, de los modelos políticos,
de la autorresponsabilidad y de la corresponsabilidad y de las pruebas que se hagan. Luz Helena, en todo caso, para evitar mayores contagios, mayores muertes, dependen de autoridades y de los ciudadanos. Eso está muy claro. Lo que no depende de los ciudadanos y sí depende de la autoridad es el asunto de la corrupción, Luz Helena. Vamos a ese tema. Ustedes que han tenido hoy día la última sesión de consejo, ¿cuáles son los últimos datos? Porque la ciudad está tratando en lo posible y a su manera de evitar contagiarse y morir, pero las autoridades, en este caso el municipio de Quito, no está dando respuestas concretas respecto al buen uso, por ejemplo, de las pruebas PCR. Si se trae 100.000 pruebas, este rato debería estar ya por lo menos utilizada la mitad, pues, porque incluso corre el peligro de caducarse. ¿Cuál es la realidad para ir puntualizando? Sí, la realidad al día de hoy, y yo lo he denunciado porque considero que es una irresponsabilidad muy grande de... perdón, estoy solamente cerciorando esto. Ok. Porque considero que es una responsabilidad muy grande el cómo se manejó esto de parte de la Secretaría de Salud del municipio. Y lo he dicho públicamente y lo dije en el consejo. Se trajeron 100.000 pruebas, lo cual yo no cuestiono, creo que es una decisión muy acertada, es una herramienta muy importante para saber, obviamente, quién está contagiado, quién debe aislarse, y qué acciones tomar, pero para que sea eficiente hay que hacer hay que correr esas pruebas de manera eficiente y hay que tener una lectura apropiada de los resultados, si no, no nos sirve de mucho. Hasta el momento se han procesado. Había que planificar. Exactamente, y para eso hay que tener una planificación perfecta y precisa, ¿no es cierto?, de dónde vamos a tomar las pruebas, lo cual en teoría a mí me había comentado el secretario que sí, vamos a tomar a quienes están en primera línea, a nuestros policías, a los mercados, etcétera, etcétera. Empezó eso a hacerse de manera muy lenta, diría yo, y ante la presión de los concejales de que qué fue de las pruebas. Hasta el día de hoy, en el laboratorio de la Universidad Central, que es el único laboratorio que está procesando esas pruebas del municipio, se han procesado 4.713, si no me equivoco, 4.173 pruebas se han procesado, de las cuales entre el 6 y el 9%, dependiendo de la procedencia, son positivas. Hay un índice de positividad de alrededor del 6 al 9%. Ese no es un mal dato, y lo que es importante es que la política de salud que se dé alrededor del resultado. Usted es positivo, señor, aunque no haya tenido síntomas. Hay que recordar que un gran porcentaje de contagiados no desarrolla síntomas, son asintomáticos, pero sí contagian. Usted de todas maneras, si es positivo, tiene que aislarse y tiene que cumplir ese aislamiento. Y tenemos que verificar que así sea. Lamentablemente también hay datos de los traqueos, digamos, a los celulares, lo cual hace el COE nacional, con una autorización especial de la Corte Constitucional, que nos dicen que el 50% de los contagiados positivos han roto su cerco epidemiológico, es decir, se fueron a pasear, se fueron a hacer compras, salieron ¿y qué es lo que pasa cuando uno hace eso? Que contagia a los demás, ¿no es cierto? O puede contagiar a los demás. Entonces, esas son actitudes de autorresponsabilidad. Probablemente hemos ido también todos aprendiendo en el camino que esto no es así nomás, que quien se enferma y se complica puede terminar muriendo, que eso puede suceder a gente de nuestro entorno. Luz Helena, ¿qué dice el señor alcalde cuando ustedes, como fiscalizadores y legisladores municipales, respecto a la designación del doctor Mantilla y a estas acusaciones y la desaparición, obviamente, del doctor Mantilla? ¿Cuál es la respuesta y cuál es la respuesta que se le va a dar a la ciudad? Bueno, a la ciudad la respuesta que yo le puedo dar como concejala es que estoy investigando y he pedido que se actúe con todo el rigor de la ley ante ese manejo. Yo no soy un juez, yo no puedo decir si es que aquí hay dolo o no hay. La fiscalía está investigando
el tema y tomará las acciones que deba tomar. A mí me parece irresponsable la manera como se ha actuado. El señor presentó su renuncia, igualmente todo su equipo. Hay una nueva secretaria de salud a quien le estaré enviando por escrito mis preocupaciones sobre este manejo. El señor alcalde ha dicho que se tomarán los correctivos, que se logrará hacer 1.500 pruebas diarias y procesarlas. Para esto entiendo que tendrán que hacerse nuevos convenios con otros laboratorios de la ciudad. Hasta ahora eso no se ha concretado y me ha dicho a mí que no me preocupe, que las pruebas no se van a caducar, que tomarán todos los correctivos necesarios para terminar de procesarlas antes de que eso suceda. Y ojalá así sea. Y también está prevista que vengan 100.000 más. No lo sé, eso ha dicho el señor alcalde, que quiere iniciar un nuevo proceso que entiendo no se ha iniciado todavía, pero no creo que se necesite comprar 100.000 más si es que no hay esa capacidad de procesamiento. Las pruebas PCR necesitan un procesamiento especializado y para eso se necesitan unas máquinas especiales. Si no tenemos todo eso, si estamos procesando unas máquinas que vinieron con esta compra, que procesan un número limitado y nos permiten procesar en el laboratorio alrededor de 450, 500 diarias, no tiene sentido traer 100.000 más si no podemos aumentar esa capacidad de procesamiento. No tiene ningún sentido. Lo que creo que sí es importantísimo comprar, y no lo hizo la Secretaría a tiempo, es algunos otros insumos que son necesarios para hacer las pruebas del laboratorio y que no se le ha entregado al laboratorio de la Universidad Central, y ellos han puesto al cambio, como decimos nosotros, estos insumos que tiene que reponerlos del municipio, y que entiendo que ni siquiera ha empezado ese proceso de compra desde la Secretaría de Salud. Otra irresponsabilidad. Luz Helena, otro sector de la corrupción que se ha denunciado es la empresa de agua potable, ¿sí? Ahí también se han comprado insumos para los trabajadores con sobreprecio. Y también hay la transferencia de dinero. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está, Luz Helena, por favor? Entiendo que las cuentas del Banco Central, a través de las cuales se hizo esta transferencia dolosa, están bloqueadas. Tuvimos la información oficial por parte del alcalde que se logró recuperar una de las transferencias de aproximadamente $400,000, si no me equivoco. No sé no sé si ha sido exitoso ese bloqueo para tratar de recuperar el saldo. Hay que hacerlo, hay que identificar a quién hizo ese movimiento doloso y tiene que caer todo el rigor de la ley. Ahí también está actuando la Fiscalía, también en el caso del supuesto sobreprecio en la compra de insumos, está actuando la Fiscalía y espero que nos dé resultados de manera rápida dentro de lo que cabe. Ese fue el pedido que hizo el Consejo Metropolitano a los entes de control en su reunión, en su sesión del jueves pasado, ante una moción que presentamos. Me parece que en la EMAP, que ha sido una empresa emblemática de la ciudad, que ha hecho grandes e importantes obras para Quito, Papayacta, la Mica Quito Sur, la ampliación de Papayacta, Salve Faccha, etcétera, y que ha conducido miles de metros de tubería hacia miles de hogares, permitiendo que esta ciudad tenga el 98% de cobertura en agua potable y alcantarillado, de las más altas de la región. Esa empresa emblemática no puede ser manejada con actos de esa naturaleza de corrupción. Se ha pedido un saneamiento a la empresa de saneamiento, justamente. Luz Helena, en todo caso sería ideal, porque usted y yo, y Galo, hemos hecho periodismo y hemos oído frases como caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias. La cirugía mayor fue el eslogan más reciente. Y ustedes hace una semana hicieron, el consejo, hubo una reunión en donde se pedía por resolución los contratos desde septiembre, los contratos desde septiembre para que pasen a la Contraloría y la Fiscalía. Yo pregunto, ¿cuál es el papel de Quito en esto?
¿Y por qué la fiscalización de los concejales no es preventiva? A ver, porque sería imposible, digamos, en tiempo y absolutamente engorroso que nosotros seamos un filtro como concejales de cada contrato que se suscribe a diario en el municipio, ¿no es cierto? O sea, eso es absurdo. Los datos de contratación pública deben estar expuestos públicamente en el sistema gubernamental de compras públicas. Ahí es justamente donde yo vi el contrato de las pruebas. Y donde he visto otros contratos que uno de ellos especialmente llamó mi atención cuando lo investigué también, se lo denunció por redes sociales, sobre un contrato de vallas publicitarias de $231,000, me parece que se dejó suspenso, cuya contratación se hizo en plena emergencia y que analizando el contrato, el adjudicatario no cumplía para nada con las propias términos de referencia. Entonces digo, esa labor preventiva de analizar y que el consejo sea un filtro, tiene también la grave posibilidad de convertirse en una mal usada arma política, ¿no es cierto? Yo no creo que los concejales están para analizar cada uno de los contratos que el municipio haga. Los concejales tienen que fiscalizar cuando hay, digamos, cuando consideren que deben hacerlo, cuando por los montos o cuando consideren que deben hacerlo, pero deben hacerlo. Entonces sería Quito Honesto sería el organismo mandado para que se convierta en el filtro. Pero ese filtro exactamente. Está fracasando este rato, pues. Para eso fue creado, para ser un filtro independiente, de accionar independiente de la administración y que pueda justamente hacer los análisis o dar las alertas cuando hay dudas sobre los procedimientos, tanto de concejales en sus comisiones, al tomar decisiones del propio consejo en pleno o a nivel administrativo. Para eso es Quito Honesto. En este caso, Quito Honesto, digamos, da un dictamen o un pronunciamiento favorable. Sin embargo, personalmente creo que hay 3 cuestiones al menos que a mí no me contestan y no se me aclaran de la opinión de Quito Honesto, y que he vuelto a hacerles notar eso, ¿no es cierto? No creo que en el estudio de mercado de este contrato que se debe preparar sobre proformas se deba recomendar contratar a la empresa que finalmente se contrata y se adjudica. Eso no es del rol del estudio de mercado. Tampoco creo que sea correcto que todos los documentos del proceso de contratación demanden 200,000 pruebas, pero se fije un presupuesto para 100,000, similar al que oferta la empresa finalmente adjudicada. Y tampoco creo que sea correcto que la oferta de la empresa adjudicada, sin probar experiencia mínima, como decían los términos de referencia, de que... Antecedentes, ¿no? Antecedentes. No, en relación a que tenía que presentar contratos con hospitales públicas, no presenta esos contratos, sino que presenta, al revés, presenta contratos con hospitales públicos, pero no presenta las actas de entrega, recepción definitivas, que es lo que exigía el documento llamado especificaciones técnicas. Entonces, hay algunas inconsistencias de este proceso de contratación que, a pesar de que Quito Honesto ha dicho está todo bien, a mí me parece que no, de mi investigación. No es Quito Honesto un ente de control, como lo es la Contraloría, como lo es la Fiscalía, donde, repito, está este proceso siendo investigado. En todo caso, lo mínimo que se puede pensar que Quito Honesto esta vez ha sido negligente, en última instancia, ¿no es cierto? Y una pregunta, ¿quién nombra a Quito Honesto? ¿Quiénes integran Quito Honesto? Quito Honesto integra quien preside, que es una persona que el alcalde, digamos, recomienda o posesiona. Creo que es una persona que ha tenido una experiencia en el tema anticorrupción, yo lo respeto, y además hay otros integrantes de la sociedad civil. Yo creo, repito, que debería ser un órgano que pueda actuar con absoluta independencia de la administración, es decir, que pueda hacer pronunciamientos de oposición o de criterio adverso a alguna decisión que se haya tomado con
indicios de incorrección desde la administración o desde las comisiones del Consejo. Me parece que es un filtro que alerta y que es muy importante que exista. Hay obviamente procesos de auditoría interna, que me refiero y que igual fiscalizamos desde el despacho en el tema de esos contratos de publicidad o de ese contrato de publicidad. En Vallas lo está investigando la auditoría interna del municipio, que para eso existe. Pero creo que los procesos de contratación no deberían tener en el Consejo un filtro que podría convertirse en un filtro con características políticas. Tienen que seguir los procesos que están en la ley de contratación pública con absoluta transparencia, y los concejales tenemos la obligación y la facultad de fiscalizar esos procesos. En todo caso, con esta experiencia habrá que reformular algunas cosas para que Quito en esto sea eso, sea el sitio en donde la gente, lo adecuado. La ciudad pueda confiar. Vamos avanzando, Luz de Elena. Estamos conversando con Luz de Elena Coloma, concejala de la ciudad de Quito. Un año ya de gestión de la nueva administración, del alcalde y de los concejales. Hay un tema fundamental que también preocupa a la ciudad, el asunto de la basura, el asunto del botadero del Inga. ¿Cómo está eso? Yo le he oído al alcalde decir que no se preocupe, que todo está bien, pero hay otras voces que dicen que hay que preocuparse seriamente. ¿Cuál es la situación? Sí, yo creo que hay que preocuparse seriamente. La información que nosotros recibimos de parte de la inspección que hizo la Secretaría de Ambiente nos habla de cubetos llenos de lixiviados, de una falta adecuada de procesamiento oportuno de los mismos, de que a veces estos podrían estarse filtrando sin tratamiento a las fuentes de agua, lo cual es gravísimo. Y eso, se ha cambiado de gerente en esa empresa. El directorio estará, supongo yo, muy preocupado de cuáles son las medidas de remediación inmediatas que se deben tomar. Hay manejos en otros países que, por ejemplo, con maquinarias sofisticadas, y me hablaban justamente de eso, debería el directorio considerarlo, analizarlo. Digo, con estas maquinarias sofisticadas se puede compactar la basura que llega a los rellenos sanitarios de tal manera que los rellenos sanitarios amplían muchísimo su vida. Yo viví este proceso siendo concejal en la alcaldía de Paco Moncayo. El infierno que fue cerrar Zambisa, encontrar y habilitar un nuevo espacio en la ciudad que fue el Inga, los problemas que esto generó, la oposición que esto generó, etcétera, etcétera. Es increíble que hayan pasado 19 años de esto y la vida útil de ese relleno sanitario esté llegando a su fin y la ciudad no tenga una alternativa. La ciudad no tenga una alternativa a largo plazo, porque una cosa es solucionar el problema inmediato, que probablemente se pueda hacer, y otra es pensar a largo plazo. Estamos hablando del Inga del 2002, justamente, María Luz de Elena. Vamos pasando y vamos avanzando, vamos concluyendo, pero hay un tema. Todo esto es político también, pues, Luz de Elena, es transversalmente político. Se habla ya por ahí que el alcalde debe dar un paso al costado. ¿Cómo están moviéndose las frutas en el Consejo Metropolitano de Quito? ¿Hay mayorías móviles? ¿Cómo se están configurando con vistas a una polemización y a una politización del asunto de Quito? A ver, yo diría que hay un bloque de 8 concejales que son de un partido político, Fuerza Compromiso Social, Revolución Ciudadana, y que actúan usualmente como un bloque, lo cual me parece, digamos, políticamente legítimo. Y habemos un número de concejales que, digamos, actuamos de acuerdo a lo que nuestras conciencias nos dicta en relación a los temas, ¿no es cierto? Digamos, no actuamos como un bloque. Eso a veces significa que votemos por unanimidad, que votemos 20 a favor y una abstención, como el día de hoy en un tema, que votemos divididos, o como ahora mismo 11 abstenciones y 11 a favor en otro tema, por lo que no pudo aprobarse otra resolución. Depende. Yo creo que en política no
no se debe, y sobre todo en los temas de ciudad, no se debe hablar de mayorías y minorías y que se imponga siempre una mayoría de acuerdo a sus intereses. A mí me parece que los intereses de la ciudad son los que deben primar y las decisiones objetivas y prácticas en relación a los temas de la ciudad nos deben permitir hacer ese análisis para pronunciarnos a favor o en contra de las mociones. Este es un año preelectoral, este es un año político y justamente por eso me parece muy peligroso mezclar la política con la gobernabilidad de la ciudad, o sea, mezclar el interés político con la necesidad de gobernabilidad de la ciudad o con el deseo de capturar posiciones políticas o fortalecer posicionamientos políticos. Pero, Luz Helena, pero eso se ha visto y se ha oído dentro del Consejo, ¿no es cierto? Bueno, cada uno deberá responder por sus acciones. Me explico, yo no soy candidata a nada, ni voy a ser, yo soy concejala que estoy legislando como me corresponde y me preocupa que la ciudad haya hecho una inversión de $4 millones en pruebas para poder monitorear una pandemia que no se estén utilizando como se debe. Y mi obligación es decir, corrijan esto. Cada uno responderá por sus actos. Creo que cuando se ha llevado al Consejo el tema del relleno sanitario del Inga, el espíritu es el mismo. Tenemos que corregir aquí un problema. Creo que cuando se levanta la voz de alarma sobre los actos de corrupción en la empresa de agua potable, la lógica es la misma. Esta empresa no puede sucumbir a la corrupción. Es decir, nadie está haciendo plataforma política, creo yo, de ese tipo de denuncias. Ahora, hay quien ha pedido un paso al costado del alcalde. Creo que el objetivo de quienes estamos y quienes hemos hablado y expresado nuestra preocupación sobre presuntos actos de corrupción no es causar un caos en la gobernabilidad de la ciudad. Por el contrario, es pedir que se hagan rectificaciones para que esta ciudad pueda ser mejor gobernada y sobre todo, resolver concretamente los problemas que hay que resolver, que no tienen color político, ¿no es cierto? Tenemos que recoger la basura de manera más eficiente, ok, hay que hacerlo. Eso tiene un modelo de gestión, pero no necesariamente tiene una bandera política. Luz Helena, pero nosotros conocemos y sabemos que históricamente Quito ha habido lo que se llaman los contras, ¿no es cierto? Los contreras. Hemos sabido que en muchas administraciones se han repartido el municipio entre los concejales, que hay intereses creados de por medio. ¿Ahora estamos exentos de eso? Yo no puedo decir que se ha repartido el municipio entre los concejales en esta administración, no puedo decir eso, no me consta. De ninguna manera, jamás yo aceptaría que ese sea un modelo de gestión en el que yo esté involucrada, de ninguna manera. Si es que eso se ha dado, igual cada uno tendrá que responder por sus acciones. No creo que este sea el caso, me parece un modelo, ahora que se habla del reparto de los hospitales, me parece que en la gestión administrativa lo que hay es que demostrar que se sabe cómo administrar una ciudad, que se tiene ideas claras, que los gerentes a cargo de las empresas, los secretarios a cargo de las secretarías están haciendo eso, están gestionando, no están lucrando o no están haciendo lo que no deben hacer. Eso es lo que se debe demostrar. Y si eso está sucediendo, esos gerentes o esos secretarios deben ser removidos por el alcalde, que es quien los nombró, porque se supone que confiaba en ellos. Y esas son las voces de alarma y de alerta que hemos dado desde el Consejo. En todo caso, para terminar simplemente, a lo mejor falta más comunicación con el alcalde, los concejales, para saber quiénes son los colaboradores, los secretarios, los gerentes, y de esa manera evitar un poquito estas novedades. No puedo hablar por todos. Yo tengo comunicación con el alcalde, le hago saber mis observaciones de los temas, las hago públicas también. Sé quiénes son los secretarios, sé quiénes son los gerentes, obviamente con algunos que están más en las áreas en las que estoy involucrada por mis comisiones, tengo más contacto. Yo creo que hay que trabajar en equipo por la ciudad. Y creo que el trabajar en equipo significa también hacer notar cuando las cosas no están caminando bien. Pero me parece que Quito no merece que por intereses políticos personales se boicotee una gestión o se complique una gestión. Tampoco merece Quito
que uno se quede callado cuando está mirando de cerca que están haciéndose las cosas mal. Y repito, el ejemplo de las pruebas. No tengo ningún problema personalmente de aplaudir la gestión de compañeros concejales, de otras ideologías, de otras banderas políticas, del señor alcalde, de sus gerentes, de sus administradores, cuando hay logros positivos para Quito. No tengo ningún problema en hacerlo, en felicitarlo, pero creo que también es mi obligación señalar cuando esto no sucede. En todo caso, Quito, Luz de Lena, lo que busca es que los concejales participen y un momento determinado no digan, porque lamentablemente está haciéndose una frase común: no sé nada, no he visto, no he conocido. Entonces, yo creo que la ciudad, los cerca de 3 millones de gente que vivimos en Quito y todos los ecuatorianos queremos respuestas para salir adelante. Ahora, con la corresponsabilidad para evitar contagiarnos y morirnos, con la corresponsabilidad para combatir la corrupción y recuperar los dineros que se roban, Luz de Lena, ¿verdad? Absolutamente. Y dedicar a sanear los problemas sociales, económicos, humanos que vive la ciudad. Luz de Lena, muchas gracias, mucho gusto. Absolutamente, a la orden, y creo que la voz ciudadana es justamente para eso y es la voz que tiene que ser escuchada. Yo creo que en ese sentido estoy a la orden, si puedo ser un canal para recoger inquietudes, problemas y sobre todo ser un canal para que estos se puedan resolver, esa es mi obligación y estoy a la orden y muchas gracias por este espacio. Y este es nuestro compromiso aquí desde este trabajo periodístico, decir las cosas, reflexionar conjuntamente y buscar una mejor ciudad y un mejor país. Gracias, Luz de Lena, hasta la próxima. Gracias, señoras y señores, esta ha sido la entrevista de hoy. Nos volvemos a ver el día de mañana. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.